Buenas noches con todos. En este video les voy a explicar la creación del código SQL que se utilizará para la creación de la base de datos para el sistema de pelea de gallos, del cual ya en videos anteriores explicamos el funcionamiento del sistema y la creación de los modelos de datos. En la pantalla les estoy mostrando el modelo físico de datos con el que nos quedamos en el video anterior y el cual vamos a utilizar para crear nuestra base de datos. Para ello, accedemos a una herramienta que viene instalado en Postgres, el SQL Shell, en el cual vamos a crear la base de datos. Y nos aparecerá una ventana de comandos, en la cual accederemos a Postgres. Aquí digitamos la contraseña. Tenemos, como pueden ver, falló la conexión. Intentemos ingresar de nuevo. Ya, ingresamos a Postgres. Ahora procederemos a crear la base de datos. Para ello utilizamos la sentencia create database y le ponemos un nombre a la base de datos. La voy a llamar pelea de gallos. Pelea gallos. Y toda línea en el SQL Shell debe ser finalizada con punto y coma. Toda sentencia. Esperamos a que se cree la base de datos. Listo. Ya está creada nuestra base de datos. Para poder acceder a la base de datos, utilizamos la barra invertida de la C, un espacio, y escribimos el nombre de la base de datos a la cual queremos ingresar. En este caso, la que creamos, pelea gallos. Iniciamos la línea y damos enter. Ya estamos dentro de la base de datos. Ahora procederé a crear las tablas de la base de datos. Para ello digitamos create database, create data table, el nombre de la tabla, y los campos. Crearemos el campo gallero PK. Tipo de dato va a ser serial. El dato serial es un dato autoincrementable y le decimos que es una primary key. Escribimos el segundo dato. Un pequeño error de mi parte. Empezaremos a crear la tabla de nuevo. Create table y el nombre de la tabla. Ahora escribiremos los datos. Gallero PK. El tipo de dato serial. El dato serial ya les expliqué. Aquí. El nombre del gallero. Tercer tipo de dato varchar de 50 caracteres. Y no va a permitir valores nulos. Las palabras reservadas not null sirven para decirle que este atributo no permitirá que se ingresen valores nulos. A continuación, la dirección. En caso de que queramos que permita valores nulos, simplemente no le escribimos nada, como en el atributo que estoy creando a continuación. Lo terminamos como coma y listo. Y el teléfono va a ser otro varchar de 20.
cerramos, cerramos el paréntesis, terminamos la sentencia con punto y coma y le damos enter. Como vemos, ya se nos ha creado la primera tabla. Ahora vamos a continuación a seguir creando más tablas. Table. El código de la gallera, dato serial, una primary key, el nombre de la gallera, todos estos atributos van a ser varchar de 50. No permiten valores nulos. La dirección. Varchar de 200. Ya tenemos creada otra tabla en la base de datos. Ahora vamos a crear la tabla juez. Create table juez. Va a tener un código juez pk, dato serial, va a ser una clave primaria. Tener un nombre, varchar de 100, pongámosle. No permitir valores nulos. Dirección. Otro varchar de 50. Teléfono. Varchar de 20. La línea y punto y coma. Ya. Ahora les voy a explicar acerca de las relaciones y de las claves foráneas. Para crear una tabla que contenga o que lleve claves foráneas, debemos aplicar varias restricciones, las cuales les iré explicando a medida que vaya escribiendo las relaciones. Vamos a crear la tabla dependiente. Create table. La tabla programación peleas. Programación peleas, escribimos el código. Vamos a decirle que sea PGPL PK. Tipo de dato serial y digámosle que es una primary key. Y vamos a crear el atributo foráneo. Referenciado a la gallera PK. La gallera va a ser un tipo de dato integer. No va a permitir valores nulos.
Ahora el nombre que se le va a dar a esa programación. Un varchar de 100. La fecha en que se va a realizar la programación. Tipo de datos date. No va a permitir valores nulos. Ya tenemos los datos de la tabla de programación. Ahora crearemos la clave foránea. Para ello, la estructura para crear la clave foránea es primero el constraint constraint. La palabra reservada constraint se utiliza para crear restricciones, diferentes tipos de restricciones en las tablas de datos, tales como claves foráneas, índices y entre otras cosas. Ya, la estructura es constraint. A continuación se pone el nombre de la que se le va a asignar a la relación. Llamémosla FK. Programación de peleas. FK. Ya, ahora digámosle que es una clave foránea. Para ello le asignamos la palabra reservada foreign key. Ahí le asignamos que es una clave foránea y ahora asignamos el atributo foráneo. De la misma tabla que estamos creando. En este caso será gallera FK. A ese va a ser asignado el atributo foráneo. Ya. Ahora debemos agregar, ahora le vamos a decir a cuál tabla con cuál tabla estará relacionada la clave primaria. Para ello agregamos la palabra reservada referencias, la cual por lo consiguiente lleva el nombre de la tabla que tiene la clave primaria, gallera, y el dato y la clave primaria de la tabla. En este caso, gallera PK, la cual ya creamos anteriormente. Ya la estructura de las referencias es la palabra clave referencias. Siguiente va el nombre de la gallera y después de eso va entre paréntesis el atributo primario. Ya. Ahora son opciones, lo que les voy a explicar es algo opcional pero algo muy importante. Las eliminaciones y actualizaciones. Para activar una actualización y un tipo de actualización se utiliza el onUpdate. Y ahí se le escribe el tipo de actualización. Nosotros vamos a utilizar el tipo de actualización en cascada, el cual dice que una vez que se cambie algo en la clave primaria, se cambiará también en las tablas de las claves foráneas. OnUpdate cascade, OnDelete cascade. Va a ser eliminación en cascada y actualización en cascada. Pero aquí hay algo muy importante. Si se elimina una gallera, si dejamos la eliminación en cascada, se va a eliminar una programación de peleas. Pero si se elimina una programación de peleas, también habría problemas con la tabla peleas, así que no podemos realizar esa eliminación. Para ello le decimos que restrinja la eliminación y que no se pueda eliminar una gallera mientras existan programaciones. Para ello le decimos que onDelete restrict. Con ello restringimos que no se permitan eliminar
mientras haya datos en las claves foráneas. Ya tenemos esa es toda la estructura para realizar para crear una clave foránea. Cerramos la línea, punto y coma y enter. Ya tenemos creada nuestra primera tabla dependiente de otra tabla para poder asignarle los datos. Ahora veamos, para ver las tablas que tenemos en nuestra base de datos actualmente, le escribimos el slash invertido D y la D y ahí vemos. Tenemos la tabla asignada gallera, la tabla gallero, la tabla juez y la tabla programación de peleas ya creadas. Procederé a crear me espera un momento y procederé a crear toda la base de datos. Cuando termine y regreso. Listo. Ya creamos todas las tablas que necesitamos para nuestro sistema y nuestra base de datos. Verifiquemos las tablas que tenemos creadas con el barra invertida D. Ahí tenemos todas las tablas, la tabla gallera, la tabla gallero, la tabla gallos, la tabla jueces, peleas, programaciones y resultados. Vamos a realizar un ejemplo de una inserción en una tabla independiente y una tabla dependiente para explicarle acerca de cómo funcionan las relaciones. Vamos a insertar un atributo en la tabla juez. Veamos qué campos hay en la tabla juez. Para ello utilizamos el CR asterisco from tabla juez. Tenemos 0 filas, nos dice que tenemos en la tabla juez. Ahora vamos a hacer una inserción de datos. Para hacer una inserción de datos, planteamos la sentencia inserinto, escribimos el nombre de la tabla que vamos a insertar y los campos. Pues, los campos, vamos a insertar el campo juez PK no lo ingresamos ya porque lo asignamos como serial y va a ser un valor autoincrementable. Entonces, empezamos por nombres, dirección y teléfono. Valores. Vamos a ingresar al juez Marta Julia. Va a vivir en Pimocha. Va a tener un teléfono del 0 al 1. Damos la línea con punto y coma y damos enter. Como podemos ver, ya se ha insertado nuestro primer valor en la tabla. Verifiquemos. Ahí tenemos nuestros datos ya en la tabla ingresados. Ahora tenemos la tabla juez. Ahora insertemos en una tabla dependiente. Ahora veamos cuál depende de la tabla juez. De la tabla juez depende peleas, pero peleas a su vez depende de muchas tablas. Ingresemos un gallo. Vamos a ingresar un gallo. Pero un gallo necesita un gallero, así que debemos realizar la inserción de un gallero. Vamos a probar inserinto gallos. Primero veamos los datos gallos.
gallos. Vamos a ingresar el gallero. Vamos a hacer una prueba. El gallero no lo vamos a ingresar. Empecemos con el nombre, peso, fecha de nacimiento del gallo. Values. Vamos a hacer que el gallo se llamara José. Va a pesar 500 gramos. Y van a ser el 24. No, el 20. 31. Digámosle que va a ser 31 del mes del 28 mes 1 del 2000. Está veterano el gallo. Veamos qué pasa. Dice, no existe la relación gallos. Inserinto. Ah, ya. Al parecer ha faltado una letra. Dice, el valor null para la columna gallero PK viola la restricción no null. Aquí tenemos un error, el cual el atributo gallero PK no puede tener valores nulos porque le impedimos mediante código que permita valores nulos. Para ello debemos ingresar ese atributo. Ingresarlo. Gallero PK. Vamos a decirle que sea el gallero 1. Dice inserción o actualización a la tabla de gallos viola la llave foránea. Esto pasa porque no hay ningún atributo en la tabla gallero. Por eso un gallo depende de un gallero y no se puede realizar la inserción. Aquí clarito lo dice. La llave gallero PKF1 igual a 1 no está presente en la tabla gallero. Esto nos dice que primero para ingresar a un gallo debemos ingresar a un gallero. Insertemos un gallero. Veamos qué tiene el gallero. Y ahí tiene los campos. Empecemos a insertar. Inserinto en la tabla gallero. Inserta en la tabla gallero. Atributos nombre. Dirección. Teléfono. Values. Se va a llamar el coquero. Va a vivir en Avenida Los Cocos. Va a tener un teléfono del 1 al 0.
Damos la línea y enter. Ya, tenemos nuestro primer atributo en la tabla galleros. Veamos lo que hay en la tabla galleros. Select gallero pk, nombre, dirección, teléfono, from gallero, from tampoco. Ahí tenemos nuestro primer valor. Ahora insertemos de nuevo en la tabla gallos. Tenemos nuestra línea para insertar en la tabla gallos. Ahí está. Inseriendo gallos. Damos enter. Como ya ingresamos un dato en la tabla gallero y el código de la tabla del gallero quedó en 1 y le insertamos ese valor acá, todas las restricciones cumplen con la condición y la inserción se realiza correctamente. Ahora, veamos los datos en la tabla gallos. Ahí está. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Gracias.